A los cantantes Ribamtiribasai les hacen agarrar Ribamtiribarabai. Les hacen agarrar Ribaltiribarabantiribarabantiribasai. Así como en la tierra os llamo micrófono Ribamtiribasai. En el infierno también les hacen agarrar Ribasai, pero es con fuego Ribamtiribasai que quema Ribarabantiribasai. Cuando aquellos cantantes gritan y gritan Ribasai. Aún aquellos que les gusta bailar Ribamtiribasai, pues bailarán en las espinas Ribamtiribarabantiribarabantiribasai. Oh, Ribarabantiribarabantiribasai. Que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial a mis amados hermanos. Quien habla con ustedes, su hermano Yesel Nancofa. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: nunca olvides para qué fuiste llamado. Así, nunca olvides para qué fuiste llamado. Amados hermanos, si es tu primera vez en el canal, no olviden de suscribirse, de darle me gusta y active la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Hay una noticia que quiero darle a cada uno de ustedes. Primeramente, saludo para todos, abrazo para todos ustedes, ahí desde su casa, desde el lugar donde se encuentran. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, los que se han inscrito, los que están por inscribirse, aquellos que están haciendo el trabajo de reenviar esa predicación para otro lugar, amado, para los familiares, para otras personas. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Entonces, quiero decirle que hay un proyecto nuevo y el proyecto es de un curso bíblico que vamos a dar a cada domingo solamente para miembros, porque necesitamos crecer en el ministerio, crecer en el entendimiento, crecer en las cosas que Dios está preparando. Hay un versículo que me llama la atención en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2. Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios quiere un crecimiento en su pueblo y tú estás siendo llamado para eso, para crecer, porque cuando crecemos nosotros ayudamos a otra persona. Entonces el papel de nosotros no es quedarnos hasta aquí, el papel de nosotros es crecer, porque este mensaje tiene que llegar a muchas más familias y usted está siendo llamado para eso. Yo estoy siendo llamado para eso. Todos nosotros estamos siendo llamados. Ese curso va a valer $1.50, $1.02, no sé, ahí va a salir la tarifa. Amados hermanos, es cada domingo. Usted va a participar, sea miembro de este canal. Necesitamos llegar a muchos más hogares y las personas tengan el entendimiento y la capacidad de discernir en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ok, vámonos al tema. Nunca olvides para qué fuimos llamados o para qué fuiste llamado. Amados hermanos, en reiteradas veces he dicho que la mayoría de las personas hoy, los predicadores de hoy en día, amados, se están acabando. Se está acabando la predicación y muchas personas están viviendo como de brujería, de tantas cosas que están haciendo, y la mayoría de las personas están diciendo: ¿qué es lo que está pasando en la iglesia del Señor? Y yo digo que está faltando contenido, está faltando palabra, está faltando iluminación de la palabra de Dios. La palabra ya fue revelada. Entonces nosotros tenemos que tener un sumo cuidado con todo esto, amados hermanos, porque han salido muchas personas hoy en día predicando falsa doctrina, están predicando cosas que no vienen al caso en las cosas de Dios. Y note esto: el video que nosotros acabamos de ver en el principio es referente a lo que yo voy a hablar hoy en día, amados hermanos. La iglesia de Cristo, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nosotros no fuimos llamados a convencer al ser humano. Nosotros fuimos llamados fue para predicar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Si yo le digo a la persona yo fui para el infierno, si digo a la persona yo fui para el cielo, entonces hay un convencimiento de que yo fui al cielo y yo fui al infierno, y la persona tiene que aceptar a Cristo por miedo. Y esto no sucede así. Esto no sucede así. Si usted lee conmigo el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, usted se va a dar cuenta que esto es muy, pero muy importante. En el versículo 8 dice textualmente así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando venga el Espíritu. Nota, Cristo es el primer predicador del Evangelio. Nota hasta aquí esto, gente. Cristo es el único, o el primero, perdón, que predica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias de salvación para los seres humanos, primeramente para los judíos. Entonces, ¿cuáles son esas buenas noticias que Cristo nos llamó o que Cristo predicó? Las buenas noticias son que el ser humano estaba predestinado o estaba destinado a vivir separado de Dios, a vivir lejos de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, envía a Cristo para no solamente predicar,
Porque la predicación de Cristo en Israel era lo que llaman el cumplimiento de la ley y los profetas. Todos hablaron de Cristo. Entonces él tiene que predicar en Israel diciendo que los profetas tenían razón de lo que decían, del advenimiento de Cristo. Entonces, cuando él predica o termina de predicar, él prepara discípulos, muere, resucita y le dice: cuando el Espíritu de Dios venga, es Él que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Nota esto: Cristo, antes de predicar, la Biblia dice que Él fue lleno del Espíritu Santo y va al desierto a ayunar, y del monte Él desciende bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, nótase aquí que aquí no se trata de cuántas veces yo vaya para el infierno. Aquí no se trata de cuántas veces y si tengo la maleta preparada para ir para el reino de los cielos y pasar allá 3 días y venir. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de predicar el evangelio, y el Espíritu Santo es que convence al pecador, es que convence al ser humano. Entiéndase. Entonces Cristo, bajo el poder del Espíritu, comenzó a predicar. Ahora, después que Él se va, o después que antes de Él dice, Él está preparando a los discípulos para que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos iban a predicar y el Espíritu Santo iría a convencer a las personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de las personas hoy, amado, hay mucha gente yendo para el infierno. Y muchos pastores y muchos líderes trayendo a las personas a las cámaras, al internet, para que diga que el infierno es real. Amado, si alguien entra porque no se quiere ir para el infierno dentro de una congregación, amado, esa persona no está bien. Porque él entró por miedo, pero con el transcurso del tiempo él se va a descarriar. Él no va a buscar más de Dios, porque él entró por el miedo. Él entró por miedo. Y la Biblia dice que nosotros no podemos entrar por el miedo. Nosotros tenemos que entrar porque somos convencidos por el Espíritu Santo. Cuando yo vine al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando yo comencé a congregarme, yo no vine porque me iba a ir para el infierno. No, el Espíritu de Dios me convenció. Y aquí yo estoy, amados hermanos. Yo no estoy aquí porque me voy para el infierno. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo me mantengo en el Evangelio, no porque me voy para el infierno, sino porque Dios determinó que yo estuviese en este ministerio. Entonces tú nunca puedes olvidar para qué Dios te llamó. Porque cuando nosotros olvidamos para qué Dios nos llamó a nosotros, cuando nosotros olvidamos para qué fuimos llamados, entonces vamos a hacer locura. Vamos a hacer cosas que Dios nunca nos mandó a decir, amado. Nunca. Dios nos mandó a hacer eso, amado. Eso que nosotros estamos viendo hoy en las redes sociales, Dios no nos mandó a hacer eso. Entonces, mira aquí. El versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre, dice Cristo a los discípulos. Por en cuanto voy al Padre y no me veréis más. El 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, pero si se las digo, no la van a poder soportar. Tengo muchas cosas que hablarlo, pero ustedes no van a soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nota, tengo muchas cosas que hablarle, pero ustedes no van a saber, no van a poder soportar. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. Como ustedes no tienen el Espíritu Santo, todo lo que yo le diga va a ser colocado en vasija vieja, en odres viejos, y se va a derramar. Pero cuando venga el Espíritu de Dios y los convierta a ustedes primero, porque una de las cosas que nosotros tenemos es que todavía nosotros no tenemos la noción de lo que es el Evangelio y queremos predicar el Evangelio a otras personas, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser renovados en el Espíritu, y después que nosotros seamos llenos del Espíritu, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Entonces, este tipo de cosas que nosotros vimos en el principio del mensaje, este tipo de cosas que nosotros vimos, amados, no son personas guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ahora la pregunta que yo le hago, amados hermanos, amigos, señoras y señores: ¿quién es la verdad? Cristo. No es el infierno, es Cristo la verdad. Cristo es el camino, la verdad, y Cristo es la vida. Entonces, nótase aquí algo que es muy importante. Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, el primero que predicó el Evangelio, después que el Espíritu Santo vino, fue el apóstol Pedro. Entonces, si usted lee conmigo Hechos capítulo 2, ustedes se van a dar cuenta, amados hermanos, que esta persona, cuando comenzaron a oír el mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya Pedro predicaba antes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, su predicación no sería igual. Y cuando Pedro comenzó a hablar, no comenzó a hablar del infierno. Vamos a ver lo que Pedro predicaba el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios vino y lo llenó a todo. Vamos a ver. En el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, dice así:
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Yo fui para el infierno, yo fui para el cielo, yo tuve una visión. No, Pedro no dijo eso. Vamos a ver lo que Pedro predicaba. Nota: porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? La Biblia se está cumpliendo en nosotros. La Biblia se cumplió en Cristo. Y la Biblia se cumplirá en ti. Entonces tú no debes olvidar para qué tú fuiste llamado. Porque cuando olvidamos para qué fuimos llamados, entonces vamos a hacer cosas que otros hacen. Vamos a practicar cosas que otros practican. Vamos a caminar como otros caminan, y no es así. La iglesia está llamada a ser dirigida por el Espíritu, y el Espíritu nunca te va a llevar a filosofías huecas, o a fábulas, o a historiña, a sentimientos humanos. Él te va a guiar a toda verdad. Escúchame. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira la predicación de Pedro a las personas que estaban en el tiempo de ellos. Allí Joel estaba profetizando de eso que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces: y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Era ese tiempo. Era el tiempo que estaba viviendo Pedro. O sea, ellos estaban viviendo el cumplimiento de una profecía que Joel escribió, profetizó, dio el pueblo de Israel. Entiéndase. Y dice: y daré prodigio arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna sangre antes que venga el día grande del Señor manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, el 22. Ahora comenzó. Primero habló la palabra, ahora comenzó a hablarle directamente al pueblo. Mira cómo le dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, él está hablando de la verdad. Él no está diciendo Dios me llevó, Dios me trajo, Dios me mostró. Él primero está hablando Biblia al pueblo de Dios, y ahora le va a hablar de Jesús de Nazareno, aquel que vino y predicó el evangelio, aquel que los convocó a ellos para predicar el evangelio, no sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuo, y crucificándoles, el cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El 25 va la Biblia de nuevo. Dice: porque David dice de él, ¿de quién? Del Señor: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la verdad, me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ahora mira, ve, le habló desde el 25, le habló del profeta David, del rey David. Le estaba hablando de los salmos que David estaba profetizando. Y en el 29 dice: varones hermanos, si os puedes decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo muerto, el cual todos nosotros somos testimonio, testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo esto que ustedes están viendo hasta hoy es de lo que Cristo hizo. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era una confirmación de que Cristo no era cualquier hombre, de que Cristo era el elegido de Dios. Y que David, cuando decía que no dejaste que mi cuerpo viera corrupción, no le estaba hablando del propio David, David estaba profetizando de Cristo. Y cómo es que hoy en día, si alguien no se convierte por medio de Cristo, va a venir el evangelio por medio del infierno para no irse para el infierno. Amados hermanos, esto está de más.
Si usted que me oye, que no conoce a Cristo, no se convierte por la predicación del Evangelio, escúcheme, la predicación del Evangelio es que Cristo vino desde el reino de los cielos para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. ¿Cómo nosotros vamos a ser salvos? Aceptando que Cristo es el Salvador de nuestra alma. Si Dios no te convence, te puedo convencer yo por mis historias. Si Dios no te convence a través de su Espíritu Santo, lo podemos ser la iglesia. No podemos, amados hermanos. Nosotros tenemos solamente un llamado para predicar. Entonces, si yo olvido para que yo fui llamado, entonces yo voy a hacer lo que otros hacen. Entonces, como yo no olvido para que Dios me llamó, entonces tengo que mantenerme predicando la palabra de nuestro Señor Jesús. Si lo cree, escríbenos, dale me gusta y comparte con los demás. Chao.